días. Vamos a conducir este acto. Mi nombre es Adolfo Varela. Tengo por misión conducir este acto en representación de las asociaciones y además ejercer la labor de moderación. Quiero agradecer a todos los presentes y a los que están convocados telemáticamente su presencia en esta convocatoria de prensa realizada por las asociaciones representativas de los talleres, además en defensa del sector de la reparación. Voy a explicar brevemente cuál va a ser la mecánica del acto y, sobre todo, el denominador común o la esencia del mismo. Cada una de las asociaciones aquí presentes va a presentar un bloque temático que hace referencia a malas prácticas de las compañías aseguradoras en nuestro país. Así, Fagenauto nos hablará de las herramientas de valoración, fundamentalmente baremos y peritaciones. Gambán, por su parte, nos hablará de la libertad de elección, de los derechos del consumidor, tanto de las restricciones contractuales del consumidor para elegir taller, como de los redireccionamientos que existen o de la práctica del redireccionamiento. Por su parte, Conepa hablará sobre las colusiones tanto en las primas como en el convenio CIDE y ASCIDE. Y CETRA, finalmente, hablará sobre las condiciones económicas, precios, descuentos y recambios. Todos estos bloques son un compendio de malas prácticas, pero la esencia de este acto no es denunciar a las compañías aseguradoras. La esencia de este acto es denunciar al Estado español por el incumplimiento de las normas comunitarias ante el Parlamento Europeo, por incumplir 4 directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es ese incumplimiento el que genera un verdadero caldo de cultivo para que estas prácticas o estas malas prácticas de las compañías aseguradoras se desarrollen, causando graves perjuicios a los talleres de reparación y afectando gravemente a su rentabilidad y a su supervivencia. Ya sin más, y sabiendo cómo va a ir este acto, en el que primero hablarán los presidentes y después darán de las distintas asociaciones y después los secretarios o coordinadores jurídicos, le cedo la palabra a Fagenauto, al presidente de Fagenauto, Daniel González. Muchas gracias. Buenos días, amigos, a los que estáis hoy aquí en presencial y a los que nos acompañáis a través del streaming. Muchas gracias por acompañarnos. Muchos de vosotros, periodistas con una importantísima función social, sois también automovilistas, que por lo que estoy convencido que en algún momento habréis tenido algún pequeño golpe o rozón de chapa y pintura de los que luego tienen que ser reparados en uno de los talleres de carrocería que hoy representamos aquí todos nosotros. Y de eso queremos hablar hoy, de determinadas prácticas de las compañías aseguradoras que no solo comprometen la experiencia y la satisfacción de los clientes, de todos los automovilistas a la hora de realizar esta reparación, sino que además efectúan un grave quebranto económico a vuestro taller de confianza. Hoy es un día muy importante, mucho. Hoy es la primera vez que comparecemos las 4 organizaciones del sector, CETRA, Conepa, Gambán y Fagenauto, que represento, ante la opinión pública. Y comparecemos con un objetivo claro, que es la firme defensa de los intereses de todos los empresarios del sector de la automoción y de sus clientes, frente a estas prácticas abusivas de las compañías aseguradoras. Y lo hacemos con una acción inédita, que es la mencionada denuncia contra el Estado español ante el Parlamento Europeo por el incumplimiento de la legislación comunitaria vigente, por permitir, entre otras prácticas, como la valoración de los daños de estos siniestros que hemos comentado, por parte de una figura, la figura del perito. Una figura que tiene un vínculo directo y una dependencia económica total de la compañía de seguro,
lo cual no garantiza la objetividad total del perito a la hora de realizar la valoración de los daños y de establecer el precio hora de la reparación. Pero de todo ello nos hablará luego César Sanz, secretario ejecutivo de Fagenauto. Una vez más, por mi parte, solo agradeceros a todos el haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a Raúl Palacios, presidente de Gamba. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y a todos los que nos están siguiendo online en este evento. Y bueno, yo creo que esta es la primera vez que nos reunimos aquí las 4 asociaciones nacionales vinculadas a la postventa y nos reunimos entre los medios de comunicación por un tema que ha estado muy presente en todas nuestras agendas de trabajo durante estos últimos años. Perdón, tienes razón. Y bueno, la petición que hacemos a las entidades aseguradoras son sobre todo dos. Primero, poner condiciones a los talleres. Segundo, pues utilizar baremos de tiempo, utilizar baremos de reparación, utilizar precios que en definitiva estén equilibrados y que de alguna manera atajen esta pérdida de rentabilidad que hemos estado teniendo en el sector durante estos últimos años. Hoy el desequilibrio que existe en las relaciones entre los países y las compañías aseguradoras es lo que nos está llevando al Parlamento Europeo para denunciar al Estado español por permitir una serie de actuaciones, una serie de prácticas que, a juicio de las 4 asociaciones que estamos aquí, limitan los derechos del consumidor. Y entre estas prácticas en las que vamos a profundizar hoy, vamos a centrarnos en nuestra parte en no permitir la libre elección de taller. El no permitir la libre elección en caso de siniestro creemos que es una situación muy grave. Perdón. Perdonad, esto es el directo. Vale. Ya casi he acabado. Bueno, en este caso la aseguradora determina sin el consentimiento informado del cliente cuál va a ser la trazabilidad del vehículo en caso de siniestro. Yo creo que es evidente que estamos en un caso claro de posición de dominio. El director corporativo de Gamba, Jaime Barea, nos lo va a detallar después. Muchísimas gracias a todos. Tiene ahora la palabra Ramón Marcos, presidente de CONEPA. En primer lugar, quiero agradecer su presencia en este encuentro con las asociaciones de talleres representativas de un sector, los talleres de reparación, que sufren una situación de grave desequilibrio en su relación con las compañías aseguradoras. Te lo he dicho yo a ti antes, pero ahora tú a mí. Las entidades aseguradoras representan aproximadamente el 85% del volumen de negocio de las empresas reparadoras de carrocería en España. Con este porcentaje de negocio en manos del sector asegurador, podrán entender que la gran mayoría de talleres sienten que las aseguradoras actúan desde una posición de dominio. Esa posición se ve consolidada por buena parte de las prácticas de las que hoy vamos a hablar aquí. Entre estas prácticas, a juicio de las asociaciones que hoy les convocamos, se encuentra en la denuncia que formulamos contra el Estado español ante el Parlamento Europeo por incumplimiento de las normas comunitarias, la posible colusión tácita entre aseguradoras en relación al precio de sus pólizas, así como la operativa para fijar el precio del módulo de los siniestros cubiertos por el seguro obligatorio. Y bueno, sin más, el secretario general de CONEPA, Víctor Rivera, profundizará en esta materia. Muchísimas gracias a todos. Finalmente,
Paso la palabra a al presidente de CETRA, Enrique Fontán. Muy buenos días a todos, tanto a los que nos acompañáis aquí en la sala como a los que lo hacéis de manera online. Gracias por vuestra presencia en un día tan importante, ¿no?, para el sector. Y bueno, después de lo que han expuesto mis compañeros, presidentes de las otras organizaciones que nos acompañan en la denuncia al Parlamento Europeo sobre las prácticas de las aseguradoras en España, tengo que remarcar la principal consecuencia que tiene para los talleres a los que representamos, y que no es otra que la importante pérdida económica que arrastramos al tener que trabajar por debajo de costes, sin dejar de realizar una reparación segura y de calidad como garantes de la misma. Sin entrar en grandes detalles, eso lo hará después el coordinador jurídico de nuestra confederación, pues hay que señalar que las aseguradoras nos determinan en aspectos tan fundamentales como el precio hora en función de su cuenta de resultados, no en base a los costes, o sea, costes que el taller tiene, laborales, alquileres, instalaciones, etc. También los descuentos en la factura que les debemos aplicar, el tipo de recambio a utilizar y a quién comprarlo, los servicios adicionales que debemos ofrecer, como puede ser el vehículo de sustitución o la recogida y entrega del vehículo a reparar. Estas imposiciones conllevan pérdida de competitividad salarial por precio hora no actualizado, incremento de costes por servicios no repercutibles, pérdida de beneficio en recambios y materiales de pintura por la imposición de compra o la aplicación de descuentos, incremento real anual de la pintura no asumido por las compañías aseguradoras, o aumento del gasto en personal indirecto asumido por el taller en la digitalización de las veritaciones. A título de ejemplo, podemos señalar, conforme al estudio realizado recientemente, ¿no?, por Adsetra y Natran, como ejemplo aquí en Madrid, que el coste medio del taller de carrocería de la Comunidad de Madrid es de 35,58 euros, ponderando el coste por hora de los distintos tipos de taller frente al precio medio neto por hora pagado por las aseguradoras, que es de 27 euros, es decir, más de 8 euros por debajo del coste medio, un 24,11 por debajo de la media. Yo creo que es un tema, no queremos nunca focalizar en zonas, pero creo que es un estudio reciente y nos debe de servir para ver esto de otra manera, ¿no? Como Luis Ursúa va a ampliar esta información más detallada, yo, para finalizar y como cierre de los cuatro, no quiero dejar pasar el agradecimiento de las cuatro, yo creo que de los cuatro presidentes, sobre todo, ¿no?, a todo el equipo que ha participado. Sabéis que esto es un trabajo, aparte de los años que llevamos, que son muchos, con el tema de las aseguradoras, ya el conseguir, que lo decías tú, creo que al principio, Raúl, que las cuatro estemos sentadas aquí en un tema tan delicado, si ya es difícil que nos pongamos de acuerdo en la propia confederación de cada uno, si estamos los cuatro y estamos aquí es importante. Y yo creo que el trabajo desarrollado durante 2 años, que son 2 años, de todo el equipo, pues es un esfuerzo que hay que reconocer y que desde luego tenéis todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Presidente. Y ahora, si nos permitís un minuto simplemente para microfonar, porque vamos a cambiar los componentes de la mesa. Un minuto solamente.
asociaciones desarrollarán técnicamente los bloques temáticos que antes se les ha anunciado. Tiene la palabra César Sáenz, de Fagenauto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy en esta rueda de prensa. Intentaré ser breve y lo más claro posible. La parte que a mí me toca desarrollar es la parte que tiene que ver con los peritos y con los baremos. Y en este sentido, bueno, creo que juegan un papel fundamental en la relación taller-aseguradora. Respecto a los baremos, cabe decir que son confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras, y son los empleados limitando el uso de otras herramientas de valoración para que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones. En la práctica, esto supone que los baremos de las aseguradoras que utilizan los peritos actúan en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene por qué ajustarse al tratamiento de la reparación de cada taller ni a su estructura empresarial. Asimismo, los baremos difieren entre sí para el mismo tipo de reparaciones. A nuestro juicio, esta práctica vulnera la norma recogida en el artículo 8 de la Directiva 2016/97. Según esta norma, el uso de los baremos de las aseguradoras limitando el empleo de otras se trata de una práctica desleal. Respecto al papel que desarrollan los peritos, a nuestro juicio existe un vínculo directo entre los peritos y las aseguradoras, estableciéndose una dependencia económica en su relación con la que no se garantiza en ningún caso que estos profesionales actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio hora de la reparación. En la práctica, esto supone que los peritos no actúan con la independencia y la diligencia debida que les exige su condición. Son los peritos quienes evalúan y determinan las horas de trabajo, su importe y, en su caso, el tipo de recambio, extendiéndose su efecto al precio de este. Todo ello siguiendo el mandato y el beneficio de las compañías aseguradoras. Existe una dependencia vertical y, por ello, una vez más, un abuso de derecho, en perjuicio tanto del consumidor como del taller de reparación. A partir de aquí, las normas vulneradas sería dentro de la Directiva 2016/97 sobre la distribución de seguros, el artículo 17.3, que recoge el deber de los Estados miembros de garantizar que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. Además, se vulnera la Directiva 2018/958 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. Es necesario tener claro que la libertad profesional es un derecho fundamental. Por último, se vulnera con la praxis actual el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, más concretamente, los artículos 26, 49 a 55 y 56 a 62, que hacen referencia a la libre circulación de los trabajadores, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, que son principios fundamentales del mercado interior. Finalmente, indicar que se hace de todo punto necesario resolver el problema fundamental de la dependencia vertical de los peritos en relación con las aseguradoras, siendo una forma de acabar con esta ilegalidad manifiesta que los peritos fuesen designados por un órgano independiente. Quería agradecer una vez más vuestro tiempo y el que estéis aquí presentes. Muchas gracias. A continuación, Jaime Barea, director corporativo de Gambán, nos hablará sobre la restricción de libertades y los derechos de los consumidores que se ven lesionados. Muchas gracias, Adolfo, y buenos días. Me voy a referir a la protección de los derechos de los asegurados y, en concreto, a la libre elección de taller. Hay compañías que comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller al que llevan a reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas, sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor. Me voy a centrar en la normativa de protección del consumidor que consideramos vulnerada. En primer lugar, la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, especialmente cuando se trata de tercero perjudicado, que debe tener, a nuestro juicio, libertad de elección de su taller reparador, independientemente de lo que diga la póliza del vehículo causante culpable. Igualmente, el carácter abusivo se extiende a la cláusula restrictiva y limitativa de derechos del consumidor
como es la de libre elección de taller, que no se destaca de manera especial en el texto del contrato del seguro ni se firma específica y separadamente. Vulnera también, a nuestro juicio, la Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, porque son contrarias a la diligencia profesional y pueden distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta, haciéndole tomar una decisión que de otro modo no hubiera tomado. Defendemos el consentimiento informado del cliente. Defendemos que el consumidor sepa en todo momento lo que le va a ocurrir a su vehículo y que lo sepa tanto en el momento del siniestro como en el momento tanto de la contratación de la póliza como de la determinación del precio de la prima. Hay compañías que en el clausulado de las pólizas de seguro ya determinan el camino que va a seguir el vehículo, desconocido para el cliente. La normativa de protección de los consumidores hace un requerimiento especial sobre la información precontractual y más allá del clausulado se llevan a cabo prácticas también desconocidas para el cliente y que en definitiva no forman parte de esa información precontractual ni del consentimiento informado del consumidor. Se trata, por ejemplo, de ese call center al que llama el cliente en caso de incidencia, del tramitador o mediador que con su actuación pueden alterar el normal flujo y seguimiento de los vehículos hacia el taller de confianza del propietario o conductor, afectando además a la reputación y a la imagen de estos talleres. Y ello tanto en el seguro voluntario, como he dicho, como especialmente en el seguro obligatorio respecto de siniestros con tercero perjudicado que no tiene culpabilidad, a quien se le debe restituir a la situación anterior al siniestro y que debería ser libre de acudir al taller de su elección. Situación que se agrava, como antes se ha dicho, cuando nos adentramos en siniestros en los que operan los convenios CIDE y ASCIDE o siniestros entre vehículos de la misma compañía. Hablamos de la protección de los derechos del asegurado, del consumidor, del usuario. La normativa de protección de los consumidores exige información, exige transparencia, en especial con cláusulas o prácticas que pueden ser limitativas de derechos del consumidor y que no han sido negociadas individualmente con antelación con los usuarios y consumidores. Si mi vehículo no va a mi taller de confianza porque la aseguradora desvía el vehículo al taller de su conveniencia, está limitando mis derechos como consumidor. Por tanto, aquellas circunstancias limitativas de derechos del consumidor deben ser conocidas por este y deben ser firmadas, como he dicho, de manera separada, específica y por escrito. Y termino con dos ideas. Uno, la evolución del mercado asegurador. En el automóvil, un mercado de precio como consecuencia de la competencia atroz entre las compañías, donde la contratación online cada vez es más importante y donde la creatividad de las compañías aseguradoras es mayor. Hace que tengamos que estar muy atentos, muy vigilantes para defender los derechos de los asegurados, tanto en el clausulado como en las prácticas del día a día. Y en especial en lo que se refiere al redireccionamiento de clientes o cualquier práctica que reduzca, que limite, que elimine el derecho del usuario a la libre elección de taller. Y finalmente, cada vez entra en juego con mayor importancia y protagonismo la tecnología y conectividad del vehículo. Hay aplicaciones que voluntariamente se descargan los asegurados que permiten a la compañía acceder a todos sus datos, datos personales, datos técnicos, fijos, dinámicos, y que permiten a la compañía aseguradora anticipar comportamientos, realizar patrones de conducta, ofrecer mantenimiento predictivo, ¿por qué no? Propuestas que afectan al proceso de tramitación, a la toma de decisiones, a la respuesta que se da ante un siniestro que no son conocidos por el consumidor y debería conocerlos con antelación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. A continuación intervendrá Víctor Rivera, secretario general de CONOIPA, sobre los asuntos de colusiones. Buenos días. Me corresponde efectivamente en esta jornada tratar el bloque de las colusiones técnicas por prácticas anticompetitivas por colusión de precios que vulneran el artículo 101.1c del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, comentar que el incumplimiento de las normas comunitarias del Estado español sostiene la arquitectura de las malas prácticas de las aseguradoras causantes de graves perjuicios económicos a los talleres. Las aseguradoras representan sobre el 85% del volumen de negocio de las empresas reparadoras de carrocería en España.
Y además las aseguradoras tienen otras herramientas en su mano: los baremos, los peritos, los convenios CIDE y ASCIDE, la restricción a la libertad de elección. Con este martillo deciden dónde golpear. Desde hace muchos años golpean recortando la rentabilidad de los talleres y comprometiendo su supervivencia. Solo así puede entenderse que en 10 años la prima media haya pasado de 402 euros en el año 2010 a 346 en 2020, es decir, una reducción del 14%. Se trata de una colusión tácita entre aseguradoras a tenor de la tendencia a la bajada de sus precios que no ha ocurrido en otros estados. Paralelamente, el coste en módulo, precio por el que compensan y liquidan los saldos entre aseguradoras de los siniestros de seguro obligatorio, se ha mantenido estable en la cifra de 882 euros en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2017. Ni tan siquiera ha incorporado la inflación, en cuyo caso, en el último ejercicio, en el 2017, deberían haberse situado en 975 euros. El sistema extiende sus efectos al seguro voluntario. Todas las aseguradoras tienen interés en reducir el precio de los módulos. Por eso omiten la inflación y presionan a la baja la retribución a los talleres. Creemos que también en este ámbito hay una colusión tácita, ya que el importe del módulo se fija anualmente y es independiente del coste real de los daños de los vehículos. Pero todavía cabe preguntarse, si se mantiene el mismo precio del módulo, ¿cómo es posible que la prima media baje? La cuestión se agrava si calculamos el precio del módulo como el IPC, como he dicho antes, ¿no? En la denuncia contra el Estado español ante el Parlamento Europeo solicitamos que se investigue la posible colusión tácita en la que incurren las compañías aseguradoras, vulnerando, como antes decía, la letra C del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe la colusión de precios. Si profundizamos un poco, nos podríamos hacer la pregunta de ¿quién paga esa diferencia entre la prima media y el precio del módulo? Pues obviamente los talleres. Así pues, algo falla. Esta es una realidad que ya reconocen algunas aseguradoras, que reflexionan sobre una subida de primas y además ponen de manifiesto que hay un cálculo actuarial erróneo, porque no es posible no prever que en 2021 habría más siniestralidad que en 2020, en plena pandemia y confinamiento. Concluyo. Buscamos una solución desde Europa al desequilibrio de las relaciones aseguradoras-talleres de reparación. Buscamos el respeto a las normas comunitarias y una competencia entendida bajo ese prisma. Buscamos garantizar la supervivencia del sector de la reparación. Buscamos, en definitiva, la ordenación del sector. Muchas gracias. Cedo la palabra a Luis Ursúa, coordinador jurídico de CETRA. Muchas gracias a todos por estar aquí, tanto presencial como a través de forma virtual. Pues a mí me queda resumir un poco todo lo que han dicho mis compañeros, que al final es la repercusión directa que tiene en el taller, el impacto económico en la caída de su rentabilidad. Porque para poder, lo que ha explicado Víctor, ese mantenimiento de unas primas bajas, esos convenios ARCIS por debajo, sin actualización, ¿qué conlleva? Pues que se reduzcan los precios del importe de la reparación. Y ahí vienen las imposiciones. Pero para poder entender cómo se hacen las imposiciones, debemos de entender cuál es el marco jurídico y las relaciones que existen entre aseguradoras y talleres, para poderlo determinar. En primer lugar, tendremos un perjudicado que tiene un siniestro y debe reparar su vehículo, y lo lleva a un taller. Por lo tanto, existe un contrato de reparación, y en el que son dos partes, taller y cliente perjudicado. Eso supone que el cliente debe de pagar esa reparación
el taller fijará su precio de mano de obra conforme fija el Decreto Real de Talleres, que lo tiene que tener expuesto al público en función de sus características, el personal que tiene, si son autónomos o no son autónomos, si tiene que aplicar un convenio colectivo u otro, si el local está arrendado o no está arrendado, sus costos, un montón de datos. Por lo tanto, cada taller tiene su propio precio diferente y lo tiene expuesto al público. Y evidentemente, él elige los métodos para reparar, con qué recambios, con qué materiales, qué técnicas, porque él es el garante de esa reparación. Garante tanto en calidad como en la seguridad. Estamos hablando de un vehículo que circula y tiene que asegurar que sea un vehículo seguro para evitar un siniestro, una accidentabilidad, un atropello, una colisión con otros vehículos. Esta es la primera parte del marco jurídico. Como veis, aquí no entra para nada la aseguradora. Estamos hablando de un perjudicado y un taller. Y existe, por otro lado, ese perjudicado que ha sufrido un siniestro tiene, en virtud de la ley del contrato de seguro, el derecho a que se le indemnice, que se le reponga el bien como lo tenía antes de ese accidente, de esa colisión. Entonces, la relación jurídica es compañía de seguros con el asegurado, con el perjudicado. Como veis, no existe relación jurídica taller-compañía de seguros. ¿Qué ha ocurrido? Que a través del pago de esa indemnización que la aseguradora hacía al taller para poder reponer el vehículo del asegurado, lo pagaba directamente al taller en vez de al propio cliente, ha ido desnaturalizando la relación y se ha ido inventando una especie de relación comercial que no existe entre taller y aseguradora. Y prueba de ello es que, veis en cualquier compañía de seguros, los talleres están considerados proveedores de las propias compañías de seguros. Entonces, partimos de un criterio muy diferente. Han dejado de ser ese papel indemnizatorio a ser un papel el taller proveedor de la compañía de seguros. Como es un proveedor de la compañía de seguros, yo puedo determinarte a qué precio me vas a trabajar. Imposición del precio de mano de obra. Te puedo imponer el descuento que me vas a aplicar en la factura. Viene la mano de obra o vienen los materiales. Te voy a determinar con qué piezas vas a trabajar. Te voy a determinar con qué tipo de pintura, por ejemplo, tienes que realizar. ¿Por qué? Porque hemos desnaturalizado esa relación, la hemos convertido al taller como un proveedor. Entonces, lo que estamos denunciando, bueno, aparte de que nos pueden estar exigiendo servicios adicionales, como puede ser un vehículo de sustitución, tener que hacer las peritaciones, ir a buscar al cliente a su casa, recoger el vehículo, un montón de servicios adicionales. ¿Por qué? Por esa relación de proveedor. Entonces, lo que estamos denunciando nosotros, las 4 organizaciones que estamos aquí, es que hay una vulneración de diferentes normas comunitarias. Estaríamos hablando de una vulneración del artículo 101A del Tratado de la Unión Europea, en cuanto que priva la libertad de competencia entre los propios establecimientos, entre los propios talleres, porque hemos visto que el 85% de las reparaciones de los talleres de chapa y pintura son con aseguradoras, con lo cual su precio lo están fijando un elemento externo a esa propia relación jurídica, con lo cual no puede haber competencia entre ellos porque es otro tercero el que le está fijando esos precios. También se está vulnerando, porque se da la paradoja de que un cliente, según quien vaya a pagar esa reparación, se va a encontrar con 2 precios diferentes. Si el siniestro se lo paga la aseguradora, tendrá un precio de mano de obra, pero si él se lo paga él de su propio bolsillo, tendrá otro precio de mano de obra. Estamos distorsionando el mercado. Una vulneración del artículo 101E del Tratado de la Unión Europea, que determina que las prácticas consistentes en aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva. Eso está prohibido por el Tratado de la Unión Europea. Y igualmente, todas estas prácticas suponen una vulneración de la Directiva 2006/123 relativa a los servicios del mercado interior, en cuanto que no permite a los propios talleres una libertad de circulación de los servicios y de elección de sus prestadores de servicios en cuanto me están imponiendo un tipo de recambio y un tipo de materiales. Por tanto, desde aquí lo que estamos defendiendo que haya una libertad de competencia libre y que sean los talleres que determinen su propia de rentabilidad, su propia forma de trabajar y que no venga un tercero ajeno a nosotros que nos esté imponiendo, con lo cual estamos restringiendo todas estas normas de la libre competencia, que es uno de los valores máximos del Tratado de la Unión Europea. Muchas gracias, Luis. Como se puede observar, al final el proceso que se están denunciando
las asociaciones es la vulneración de las normas comunitarias por parte del Estado español. No son a las aseguradoras, sino las normas comunitarias por parte del Estado español. Por eso se denuncian ante el Parlamento Europeo, por todas estas prácticas que hemos ido comentando. Y si ahora os parece bien, pasamos a las preguntas que podáis formular, teniendo en cuenta, a ser posible, los distintos bloques temáticos en los que se han ido repartiendo en la mesa. Si no, yo iré distribuyéndolas como buenamente crea. Adelante. ¿Os identificáis, por favor? Si oye que hablo así... Sí. Bueno, las tenéis que vosotros. Bueno, soy Chema Bermejo, de la revista Nauta y de Negocios Televisión. Hay una cosa que me llama la atención, y es que se hace una denuncia en general de las aseguradoras. ¿Son todas las aseguradoras las que hacen este tipo de trato hacia los talleres? ¿Hay alguna que se salva? Y otra pregunta sería, ¿el Estado español qué tiene que pedir o qué tiene que exigir a aseguradoras para, digamos, cumplir con estas evidencias que se están produciendo? ¿Qué se debería de exigir a las aseguradoras? Adelante, Víctor. No todas las aseguradoras son iguales. No todas hacen las mismas malas prácticas. Hay aseguradoras que no restringen en absoluto la libre elección de taller, otras sí. Sin embargo, hay una serie de prácticas que sí son bastante comunes. No respetar el precio hora, los descuentos, los baremos, las pericias con esa relación vertical. Por tanto, no todas son iguales, no todas están en todo, pero sí todo lo que se denuncia ocurre en el mercado asegurador. Y la segunda pregunta era que ¿qué tiene que hacer el Estado español? Pues el Estado español lo que pedimos que haga es que adecúe la normativa española a el espíritu y a la filosofía de las directivas comunitarias. Por tanto, Europa no le va a decir cómo tiene que redactar las leyes en España, le dirá, si lo dice, adecúen ustedes las normas del Estado español que regulan las relaciones entre estos dos sectores económicos, talleres y aseguradoras, adecuadas a las directivas comunitarias. Gracias. Ivonne Rubio, online, nos pregunta, ¿cuándo se presenta esta denuncia? ¿Cuáles serían los primeros efectos y cuándo se producirían? ¿Cuáles serían los primeros efectos y cuándo se producirían? Sí, Luis. Vale, la queja se ha presentado esta misma mañana en el Parlamento Europeo. Tenemos ya el acuse de recibo y el procedimiento que va a seguir es el siguiente. Dentro de aproximadamente 7 o 10 días el Parlamento hace una sinopsis de la queja que se ha formulado en su página web y solicita que esa queja sea apoyada, que haya adhesiones por parte de las personas interesadas. Desde aquí hacemos un llamamiento para que todos los talleres, cuando sean informados, hagan ese apoyo. Una vez finalice el periodo de adhesiones, estudia la viabilidad de la queja al Parlamento Europeo y si le entiende que es razonable, la remite a la Comisión, concretamente la Dirección General de la Competencia, la cual iniciará un procedimiento de audiencia a las partes interesadas y tras el cual determinará si existe esa vulneración del que ha comentado Víctor, hará una recomendación al Estado español para que proceda a la subsanación y la adecuación de su normativa a esa colisión de la normativa europea. Si se incumpliera ese requerimiento, pues podría dar lugar a sanciones. ¿Más preguntas? Yo quería saber por qué no ha acudido el colectivo a la CNMC, competencia, ya que, bueno, y denunciar a las propias aseguradoras. ¿Víctor? Sí. El colectivo de talleres, a través de sus distintas asociaciones, sí ha acudido a la CNMC. Al menos cada asociación ha ido una vez y algunas más de 2. Lo que ocurre es que la CNMC
pues no hemos conseguido nunca una interpretación más equilibrada de los criterios de competencia que permitiera a los talleres no estar subordinados a las aseguradoras. Pero es que además, como anécdota diré, que la CNMC lo que nos dice es que entienden el problema que trasladamos, pero que es que nos equivocamos de ventanilla, que no tenemos que llamar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque es que están encantados de que haya esa lucha de primas a la baja para beneficiar al consumidor, que es para lo que está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Más preguntas? Bueno, una cuestión más. Se entiende que entonces ahora mismo el beneficiado de todo esto es el consumidor. Que al final todo debería de ir a... Esa escala que hemos visto a la baja del precio de las primas, ¿a quién está beneficiando claramente? Pues al consumidor, que obtiene una reparación de calidad y con la garantía que nos exige la legislación, a los talleres, y a cambio de pagar unas primas a las aseguradoras que están muy por debajo de lo que deberían de estar. Por eso yo decía antes que ya hay voces de las propias aseguradoras. Recientemente una compañía, hace poco lo decía, que es que hay que revisar las primas y es que no se puede seguir así. Entonces, perdón, igual estoy acaparando un poco porque no vienen preguntas. Si esto se llega a buen puerto, digamos, donde el taller se vea más beneficiado, el perjudicado será el usuario, que acabará pagando más por las primas de los seguros y más por el precio del taller. No necesariamente. Claro. Porque a la hora de repartir los costes y los ingresos de las compañías de seguros hay distintas fuentes a las que se puede acudir. Están las primas, pero están también los gastos de las compañías de seguros y cómo los reparten. Hay opiniones en el mercado asegurador que dicen que no quieren subir las primas, no deben subir las primas, porque eso podría restringir sobre todo las primas a todo riesgo, las pólizas a todo riesgo, que no nos olvidemos, el taller vive mucho de eso porque es un mantenimiento de carrocería. Pero a ver, es que hay en las cifras de las aseguradoras hay una serie de apartados muy interesantes que se podrían tocar y mantener el tema de las primas. El tema está en que las compañías pues ahora lo quieren todo, quieren el beneficio en los términos que lo tienen. Ayer una compañía decía que andaba en el 87% del ratio de beneficio, el más alto del sector, por encima de los demás. En suma, aquí son dos cuentas de resultados enfrentadas y hay que equilibrarlas. En cualquier caso, perdonad, en cualquier caso no estamos en este problema. Quiero decir, las compañías resolverán la cuestión como la crean que la tienen que resolver. Aquí el problema es otro. El problema es que a juicio de las asociaciones el Reino de España vulnera las normas comunitarias. Punto. No hay otra historia. Y si no hay otra historia, las compañías tendrán que ver de dónde arañan los céntimos o dónde dejan de arañarlos. Lo que no puede ser, finalmente, es que sean tus proveedores los que resulten perjudicados metiéndole la mano en la caja, hablando en plata y deprisa. No sé si se me entiende. Sí, si me permites apuntar otra cosa, tampoco es tan evidente que salga beneficioso, porque cuando tú construyes el precio de una prima de seguros intervienen muchos factores en la que evidentemente una parte importante pues puede ser lo que destines a pagar futuras contingencias o lo que es lo mismo la prima de riesgo que estás teniendo por siniestro, pero lo que tenemos que entrar, digamos, en las prácticas que las compañías de seguros hacen que van en contra, digamos, de los derechos del consumidor, como hemos estado viendo, como por ejemplo la libre elección de taller, o que la reparación de un siniestro que hayas tenido tú en tu vehículo no sea bajo las directrices que marcarías tú de reparación como consumidor, sino las que te imponga la compañía de seguros, o lo que es lo mismo, que no se realice esa reparación tal cual exigirías
o en la manera en la que tú elegirías que se reparara como consumidor, y que la compañía de seguros, en vista de restringir costes, pues evidentemente o que restrinja tiempo a la hora de poder reparar, o materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. ¿Qué plazos calculáis para reparar la beneficia? ¿Años? Luis. No, creo que tardemos un año aproximadamente, no creo que mucho más, ¿vale? Por la experiencia de una similar que se ha hecho también en España, creo que podemos ir un poco más avanzados en cuanto que ya la propia Parlamento Europeo ya está un poco al corriente de la situación del seguro en España. ¿Un año para la recomendación final? Sí, aproximadamente, pero los plazos, bueno, tú sabes cuando interponen las cosas, luego pues la fase esa de audiencia a los interesados, cuánto tiempo puede llevar, si necesitan más ampliación de información, es muy complicado. Esto es como cuando un juicio normal en España tampoco podemos saber los plazos, pues esto es lo mismo. Habéis hablado de que puede hacer no viable la supervivencia de muchos talleres. ¿Tenéis algún dato del año pasado, por ejemplo, de empleo, si se ha destruido empleo en este sector, o de empresas, o pequeñas empresas? Para relacionarlo. Normalmente, yo para la experiencia que tengo, el taller de chapa aguanta, malvive y aguanta, y normalmente no cierra, normalmente, ¿vale? Se ajusta como puede. Yo los datos que yo tengo a nivel mío de mi asociación en Navarra, aguantan, reduciendo pues igual personal o reduciendo costos, pero sobreviven, pero mal sobreviven. Adolfo, déjale a Nuria. Nuria puede aportar algo interesante. Vale, no sé si se me oye. Bueno, la realidad es que durante la crisis el sector perdió en torno a un 3,5% de personal empleado, y que el año pasado pues mejoraron un poco las cifras, aunque todavía no estamos como antes de la crisis, tampoco en cuanto a empleo. Hay mucho cierre y mucha apertura de talleres que en general son muy pequeñitos. No es así tanto en el sector de carrocería, donde los talleres tienen unas dimensiones un poco más grandes, pero donde sí que se ha notado el deterioro de la rentabilidad y el riesgo del cierre, que en muchos casos ha sido compensado gracias a que los talleres son en general multitarea, multifunción, y el negocio de la reparación y mantenimiento de electromecánica sí que ha conseguido mantenerse de mejor manera. Pero no cabe duda de que la pérdida de rentabilidad en los negocios de carrocería es muy notable, y cada año la preocupación es más grande, y sí que se podría pensar en un momento que llegase la mala noticia de un negocio, de una caída del número de talleres. Gracias, Nuria. ¿Alguna pregunta más? Perdonad. Aquí. Bueno, nos preguntan online, Motor OK, ¿qué expectativas reales existen de éxito en esta queja? La problemática del taller con las aseguradoras viene de lejos y parece que el poder de las compañías sea infranqueable. Luis. Si no creíamos en el éxito de la queja, no estaríamos aquí. Entonces, expectativas todas. O sea, más que estar las 4 organizaciones juntas defendiendo una actuación en común en defensa de nuestros talleres, pues no podemos estar en esa parte con un espíritu decaído hoy. Hoy estamos todos con mucho ánimo y pensando que va a ser exitoso. Y además, que nos ha costado mucho dinero, ¿eh? Esto no es gratis, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí, ¿no? Si os parece, damos por concluido este acto. Muchas gracias por vuestra presencia. Recordad que se trata de una denuncia contra el Estado español por vulneración de las normas comunitarias. Gracias. Gracias.